Buenos días, el tema que nos toca exponer son los procesos geológicos. Elegimos la era mesozoica y a continuación se las vamos a explicar más a fondo. La era mesozoica perteneció al eón fanerozoico, es más conocida como la época de los dinosaurios. Empezó hace 251 millones de años y terminó hace 66 millones de años. Su nombre procedente del griego y significa vida intermedia o vida intermedia de los animales. Los continentes se iban desplazando de su posición actual hasta llegar a como las conocemos hoy en día. Esa época tuvo una duración de 186 millones de años. Los periodos en que se dividió la era mesozoica fueron, esta era fue dividida en tres periodos, los cuales fueron el Triásico, que empezó hace 151 millones de años y terminó hace 101 millones de años. El Jurásico, que empezó hace 101 millones de años y terminó hace 145 millones de años. Y el Cretácico, que empezó hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones de años. Las placas tectónicas. La actividad tectónica en la era mesozoica fue leve, pero ahí podemos evidenciar que la Pangea se dividió gradualmente en dos continentes, el continente al norte, el cual se le conoció como la Eurasia, y al continente sur como Gondwana. La Eurasia se convirtió hoy en día en Norteamérica, Asia y Europa, y Gondwana se convirtió en Sudamérica, África, Australia, la Antártica y el subcontinente indio. En esta época, el subcontinente indio colisionó con la placa asiática durante la era cenozoica y dio lugar a la cordillera del Himalaya. El clima fue cálido y presenta un papel muy importante en la evolución de las especies. En el periodo Triásico tuvo un clima seco y al final fue carbonífero y con el bajo nivel del mar puede haberse exacerbado por las temperaturas extremas. En el periodo Jurásico, el nivel del mar comenzó a subir, lo que provocó que se inundaran las zonas costeras. Las temperaturas comenzaron a estabilizarse y la humedad aumentó. En el periodo Cretáceo se cree que había niveles más elevados de dióxido de carbono y el clima fue muy cálido durante el Cretácico. No había hielo en los polos, por lo tanto el nivel de los océanos era muy superior al actual. Las especies. En esta época, las especies eran más conocidas como los invertebrados o los invertebrados. Los invertebrados son los característicos de este periodo fueron los amonítedes, cefalópodos y fragmóncodos con espiral. Los belamídeos más pequeños y con rostro interno, alargado y puntiagudo. Además, los equinodermos, braquiólogos y crustáceos eran animales marinos que se conocen hoy en día como una subclase de moluscos y eran muy parecidos a los pulpos o a los calamares. También se desarrollaron ampliamente los vertebrados, sobre todo los reptiles, y en esta era aparecieron los mamíferos, las aves, las angiospermas o las plantas con flores. Allí también podemos evidenciar los dinosaurios que también prosperaron durante esta era, como los peces y otros reptiles como tortugas, cocodrilos, que en esta época alcanzaron un gran tamaño. En su biología, los dinosaurios habitaron el planeta durante tres periodos de la era mesozoica. Desde el Triásico temprano, hace poco más de 230 años, hasta su extinción masiva ocurrida durante el Cretácico, hace 65 millones de años. Es decir, su reinado se extendió durante 165 millones de años. La extinción de casi todas estas especies de animales fue a finalizar el Pérmico, permitió la erradicación de numerosas formas de vidas nuevas.
en particular la extinción de los grandes herbívoros carnívoros. Carnívoros Dinocefalia dejaron vacíos estos nichos ecológicos. La evolución. Durante esta época los insectos se diversificaron con las angiospermas por su anatomía, especialmente las partes de la boca parecen particularmente bien adaptadas a las plantas con las flores. Algunos fueron ocupados por los sinodontos y disidontos sobrevivientes, los últimos los cuales se extinguieron. La fauna del Mesozoico estuvo dominada por los grandes arcosaurios, que aparecieron unos pocos millones de años después de la extinción masiva de los ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios. También empiezan a aparecer los peces, los teolosteos más modernos que son comunes, amonites, belimtes, bivalvos, rudistas, equinodes y esponjas. Su meteorización. El impacto de este meteorito, el impacto de un gran asteroide sobre la Tierra hace 66 millones de años aumentó la actividad volcánica y ambas cosas acabaron con los dinosaurios. Ambos fenómenos intoxicaron el aire y los ecosistemas, llenando el planeta de sustancias nocivas que provocaron la desaparición de numerosas especies. La explosión causada por el choque del meteorito dio fin a la era mesozoica. Gracias. Esta fue Gracias. esta exposición sobre el tema procesos geológicos.